¿Cómo debemos interpretar el episodio histórico conocido como la matanza de Salsipuedes? Para algunos, el combate de Salsipuedes. Estamos a pocos años de que se cumplan 2 siglos de aquel ataque de las tropas gubernamentales uruguayas al mando del presidente Fructuoso Rivera contra los indígenas locales, y no es posible encontrar un consenso sobre lo que ocurrió aquel 11 de abril de 1831. La última llama de este debate la encendió la murga La Gran Muñeca, con su espectáculo Volver a las Raíces, donde, entre otras cosas, canta que Rivera fue un presidente genocida. Habla incluso del monumento a Rivera en Tres Cruces, que nos hace acordar que tuvimos un presidente genocida. El CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa, dio su apoyo al conjunto y publicó un comunicado firmado junto a otras organizaciones indígenas uruguayas donde establecen que la murga dijo una gran verdad, que Fructuoso Rivera es un genocida. Vamos a tratar de debatir sobre esto, y para eso tenemos en nuestra mesa a 2 integrantes de la Nación Charrúa, Martín Delgado y Ciro Chonic. Bienvenidos. Bienvenidos. Y a 2 riveristas que pertenecen al grupo Encuentro con Rivera, que repudió el espectáculo de La Gran Muñeca, sobre todo por esa afirmación de que Rivera fue un genocida. A Gonzalo Arias y Javier Suárez, también bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, gracias por sentarse a debatir sobre un debate que tiene casi 200 años, ¿no? O sea, un episodio que tiene casi 200 años y un debate que tiene, no sé, 200 años, capaz que en algún momento de la historia giró hacia esto que estamos debatiendo hoy. Nunca habían intercambiado ustedes, ¿no? Nos acabamos de conocer. Se acaban de conocer. De hecho, creo que más allá de que Encuentro con Rivera y, digamos, los defensores del legado de Rivera han dicho sus posturas, y bueno, los charruistas han dicho la suya, creo que nunca se dio, que yo sepa, un encuentro, una mesa de trabajo, de diálogo, de digamos, contrastar las posturas. Creo que nunca se había dado. Sí, creo. realmente nosotros del Consejo de la Nación Charrúa venimos de hace mucho tiempo planteando de que la sociedad uruguaya tiene que tener espacios en todos los ámbitos, ya sea en los ámbitos académicos, sociedad civil, para conversar estos temas, ¿no? Nosotros consideramos que la masacre de Salsipuedes es una herida abierta en la sociedad uruguaya, y que, bueno, como toda sociedad, una sociedad es una gran familia. Y cuando hay una herida abierta, hace falta sanar. Entonces es importante que nos sentemos a conversar y a debatir para llegar a algo profundo y que sea sanador. Esa es nuestra verdadera intención. Aquí estamos entonces entre 2 posiciones en esta mesa, en el estudio de FM del Sol, en Fácil Desviarse. Estoy leyendo un gráfico que está saliendo por la cuenta de YouTube de Magnolio, que dice Salsipuedes, y entre signos de interrogación, genocidio. Y eso, bueno, es parte de la medular de la discusión. Si bien algunos entienden que no hay que quedarse en la calificación, sino que analizar bien los hechos, ¿no? O sea, más allá de llamarle masacre o llamarle genocidio, que obviamente son 2 términos bien distintos. Etnocidio también es otro término, claro, que se utiliza etnocidio, mucho. no es menor el término. Claro, pero no, por supuesto. Y vamos a arrancar justamente por esa misma calificación, que es la calificación de genocidio. Ustedes que entienden que fue un genocidio, ¿por qué razones? ¿Cuáles son los argumentos para calificar, te diría, con la máxima calificación de matanza a lo que pasó en el año 1831? Bueno, en primer lugar hay que hablar de que en realidad el genocidio no es una acción puntual, sino que es un proceso, y hay que entenderlo como un proceso, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del genocidio del pueblo charrúa, hablamos de Salsipuedes, pero también hablamos de la esclavización y reparto de las mujeres y niños prisioneros, que eran en su gran mayoría mujeres y niños, y la esclavización que impone el gobierno, de otras masacres, porque la persecución siguió después de Salsipuedes, del despojo de tierras, porque ese era el fundamento atrás, ¿no? Un pedido de determinada clase terrateniente, principalmente del norte, de justamente avanzar sobre los territorios en donde estaba la población indígena, un despojo territorial, o sea, desde las bases materiales, de la reproducción de la vida, una violencia física que implica matanza y implica esclavización, y una imposición cultural de la lengua,
de religión, o sea, Echaure, por ejemplo, dice se los debe cristianizar, o sea, imponerles una religión, ¿no? Todo eso es el genocidio, todo eso es lo que hablamos de genocidio. De que Salsipuedes es un hito fundamental que no se puede omitir de todo ese proceso, pero que también debemos decir que no es el único hecho. Y la realidad histórica es contundente. Salsipuedes es un episodio donde no hubo una batalla donde un bando se enfrenta al otro en igualdad de condiciones. Estamos hablando de un contingente de familias desarmadas a las que se les hace un convite a tener un encuentro, a tener una comilona con beberaje, etcétera. Dejen las armas por acá porque somos amigos, y llegado el momento negociar con el gobierno. Hubo una invitación para negociar con el gobierno de la Nueva República y en realidad no había ningún objetivo de negociar nada. Bien, una emboscada. ¿Usted comparten este relato histórico? O sea, más allá de, digamos, de la pregunta final de si efectivamente fue un etnocidio o un genocidio, lo que relataron los representantes de la CONACHA. A ver, pero a mí me interesa seguir al Vamos a ir, concepto, sí. porque en realidad hablar de genocidio es absolutamente improcedente. Por temas jurídicos y por temas de anacronismo histórico. El concepto de genocidio no se puede aplicar en el siglo XIX de ninguna manera. Para empezar, es un concepto que surge en el año 44 con un historiador, filósofo judío que habla sobre el tema del genocidio del pueblo judío por parte de los alemanes, y que luego se instaura jurídicamente por las Naciones Unidas en el año 48. O sea que genocidio en el siglo XIX, para empezar, jurídicamente no existe. Primero, el anacronismo, y segundo, que no se dan los elementos del tipo, porque el elemento principal del tipo es que haya una intención de eliminar a una etnia, y no fue el caso de Salsipuedes, y no fue el caso en general con la etnia charrúa, con ninguna etnia indígena del Uruguay, porque lo que había era sí una intención de pacificar el medio rural, que era un país incipiente, que se empezaban a establecer establecimientos rurales, que había que generar una producción para ese nuevo país y que se necesitaba una paz. El objetivo era ese, pacificar la campaña, no eliminar a ninguna etnia. Por lo tanto, no se dan ninguno de los dos elementos como para hablar de un genocidio. Y sobre el relato que hacen histórico, es decir, que fueron engañados los indígenas que estaban en esa parte del territorio nacional, se les soltó la caballada, se pusieron las armas y a partir de ahí se consuma la emboscada. Sí. A ver, en primer lugar, obviamente que consideramos improcedente el término genocida, e incluso somos muy enfáticos en decir que estamos frente a un relato, que ese relato lamentablemente, digamos, va a contrapelo de lo que es la realidad histórica de ese momento. Justamente allí se hablaba de violencia física, sí, estamos de acuerdo, digamos, es un Uruguay y es un siglo, una época en la cual la violencia física digamos, era moneda común y corriente en ese momento. Violencia física que, dicho sea de paso, los charrúas también supieron implementar. Si no, vayan a preguntarle a mujeres y niños, no solamente blancos y blancas, sino que incluso también indígenas, por ejemplo, mujeres guaraníes, niños guaraníes que fueron muchas veces masacrados. Y bueno, y hay documentación histórica, hay que simplemente acceder a ellas para ver, en definitiva, por ejemplo, a preguntarle a Isabel Franco, no sé, es la primera vez que tal vez ustedes escuchen a Isabel Franco, o Francisca Elena Correa, ¿sí? Por decir dos mujeres nada más, que también fueron víctimas de esa violencia física que decían por ahí. Y con respecto a esa concepción también clasista, en el cual Rivera solamente implementó, digamos, esta política para defender a los estancieros del norte, debo decirle que lamentablemente no solamente fue a ellos, sino que en definitiva muchos pequeños y medianos propietarios de ese norte lejano del país,
¿sí? El desierto, como se le llamaba en ese momento, fueron producto también de los malones de los charrúas y de otros también grupos. No hay que tampoco concentrar. Exacto, porque en realidad en las tolderías, el hábitat natural de los charrúas, en realidad había también otros conglomerados humanos, pero la documentación también implica de que, en definitiva, pequeños, medianos propietarios, incluso destinatarios de tierras desde el reglamento provisorio de 1815 de Artigas, fueron víctimas de esos saqueos. Bien. No, justamente le iba a preguntar ahora a los representantes del Consejo Nacional Charrúa lo siguiente, porque me parece que también parte de ese relato. Se habla de los malones de indios y del desierto, ¿no? Como se llamaba todo aquello que estaba muy alejado de los principales centros urbanos de la época. Porque esas campañas fueron comunes en todas partes. Es decir, la hizo Juan Manuel de Rosas en la campaña del desierto, la hizo algún tiempo después también en Argentina Julio Argentino Roca. Parte de esas campañas buscaban de alguna manera negociar, muchas veces aplicando el combate de por medio, pero después también la negociación, para intentar pacificar, y es verdad, ¿no? Generar más terreno productivo o más seguridad para aquellos que estaban buscando producir. Los charrúas eran, a diferencia, ¿no?, de otras comunidades indígenas, unos indomables, unos bárbaros, alguien que no podían ingresar en un proceso de negociación para buscar la paz. Te quiero pedir un momentito para comentar algo, ¿no? Que es la Convención de Naciones Unidas sobre la Prevención y Sanción del Genocidio. Se entiende por genocidio, estoy leyendo porque son palabras textuales, cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En la documentación de la época de puño y letra del general Frutoso Rivera y las clases políticas más altas que lo rodeaban y lo acompañaban, se denota justamente eso. Y, digamos, hay anacronismo en los derechos humanos. Los seres humanos, porque eran del siglo XVII, XVIII, XIX, eran menos seres humanos que ahora, y estaba permitido masacrarlos, asesinarlos, por el bien de imponer un nuevo sistema que venía con el Estado Nacional, ¿no? Que era una tendencia global, porque la globalización no es de otras épocas, la globalización es de siempre. Entonces, no hay un anacronismo, porque los derechos humanos no prescriben. Los seres humanos somos los seres humanos desde el siglo I, de ahora, y esperemos que la transhumanización no avance y sigamos siendo seres humanos y tenemos derecho a la vida en un territorio, como decís vos, los malones, lo que se le dice, la campaña del desierto de Roca, se decía, es un desierto en el sentido que es un lugar deshabitado y que es pasible de colonizarlo y de ocuparlo con un engaño, porque poblaciones habían. Entonces, quiero traer eso a colación. Pero sobre lo que planteaban de que tenían actitudes extralegales, con respecto a eso, dos menciones. En primer lugar, hay que recordar que los charrúas éramos los pobladores originarios. Los colonos europeos, los estancieros, los criollos, eran gente de afuera que vino a usurpar. O sea, acá se está olvidando algo de base, que es los charrúas. O sea, no se sabe ni siquiera desde cuándo habitaban estos territorios. O sea, siglos, milenios probablemente antes de que llegaran los europeos. Y porque los europeos dicen, no, ahora yo tengo un título que dice que esta es mi estancia, vamos a creerle, vamos a respetar eso, si nosotros también teníamos nuestro derecho. Y además, en la propia época, uno de los documentos es el de Demófilo, un personaje bastante enigmático que se ha estudiado poco. En la propia época de la masacre, concretamente en los años 40, o sea, 10 años después, pero digo, estamos hablando de la misma sociedad, porque el Uruguay no cambió mucho entre 1830 y 1840, el debate que había sobre la matanza de Salsipuedes, si era lícita o no lícita, porque había voces contrarias en la época, no todo el mundo estaba de acuerdo. Y una de las cuestiones en discutir era si los charrúas tenían derecho a las tierras o no.
A ver, claramente, obviamente, nuestros abuelos no tenían la concepción de tener una estancia o tener una chacra. Pero que no tengan la idea de tener una estancia no significa que no tengan una idea de lo que es la tierra y lo que es mi tierra y lo que es la tierra del otro. Lo que pasa es que es otra concepción de la tierra muy distinta por fuera de las concepciones de propiedad privada y que en realidad lo que había de fondo, leo, ¿no? Testimonio de una persona de la época que escribió en El Defensor de la Independencia Americana 1848. Era el tiempo en el que había hecho cargo Rivera de vender las tierras de propiedad públicas situadas principalmente al norte del Río Negro. El modo como desempeñó esta comisión era conocido en todo este país. Solo su palabra o una simple declaración en una tira de papel firmada por él constituía el documento de propiedad. Sigue, mira, devorado del ansia de allegar caudales con que satisfacer sus vicios de incomprensible disipación y viendo que no podía vender las tierras que habitaban los charrúas. O sea, esas tierras eran habitadas por charrúas. Porque el único comprador que se presentaba eran los brasileros de la frontera. O sea, acá también hay un proceso de extranjerización de la tierra. Y estos no querían comprarla sin que los charrúas la dejaran de lado, dispuso a acabar con ellos, sin que lo retrajesen de hacerlo ni a consideradas de tantos servicios que le debían. O sea, acá lo que hay en realidad es una política de privatización y extranjerización de las tierras públicas del Uruguay y que para hacer eso se llevaron puesto a nuestros abuelos. Bien, vamos a darle la palabra a la gente de Encuentro con Rivera. Rivera estaba pagando el déficit con sangre charrúa. Sí, Claro, bueno, se quieren muchas cosas. A ver. Hay muchos anacronismos acá. Estamos hablando de extranjerización de la tierra en un país que todavía no estaba ni siquiera formado. Pero además, los compañeros introducen dos conceptos que son bien interesantes. Primero, el de que eran los auténticos ocupantes de la tierra antes de la llegada de los españoles. Lo cual no es real. La mayoría de los estudios que hay al respecto es que los charrúas no eran autóctonos de la banda oriental. Eran autóctonos, por lo menos, del río Uruguay hacia el oeste, era de Entre Ríos, no de la banda oriental. Y ellos, justamente, hablando de genocidios, lo que hacen es venir a ocupar tierras que no eran propias tampoco, y además generar, sí, con las tribus que eran locales, que vivían desde mucho antes acá, lo que sí se puede denominar un genocidio, porque sí intentaron eliminar esas etnias, a los chaná, a los minuanes, a los muchas otras etnias que eliminaron sistemáticamente hasta que quedaban unas pocas personas, y ahí sí los charrúas lo que hacían era asimilar lo último que quedaba de esas culturas. Por lo tanto, si estamos hablando de genocidio, hablemos, tampoco vamos a plantear el límite en la década del 30 del siglo XIX. Podemos ir un poco más para atrás, y si hablamos de extranjerización de la tierra, los primeros que ocuparon tierras que no eran propias fueron los charrúas. Hay una subdiscusión antropológica de si efectivamente eran charrúas o eran, digamos, Sí, o eran guaraníes o guenoas, o era una mezcla. Pero Sí. no vamos a entrar hoy en esa discusión porque estamos en otro tema. Me gustaría hacer unas apreciaciones, porque a veces se dicen cuestiones muy al pasar y a veces no se detienen ellas. Primero, hay que ser muy claros en esto, que las tolderías hacia 1830 eran absolutamente incompatibles con la joven república que nacía. Totalmente incompatibles. Incompatibles desde el punto de vista en el cual allí eran centros acopios de, por ejemplo, de gauchos, ¿sí? Que eran buscados por la justicia, desertores del ejército. Y esto no lo digo yo, están los documentos. Acopio de cueros clandestinos, ¿verdad? En el cual indudablemente que esos lugares, que repito, no solamente habitaban charrúas, sino que, entre comillas, otros infieles, como se le decía en la época, e incluso algunos cristianos, entre comillas, que habían desertado precisamente de esa estructura colonial y después de la joven república. Entonces, para decir claro eso, los charrúas no estaban dispuestos a asimilar o asimilarse a esa nueva estructura. Por lo tanto, es incompatible. Eran incompatibles. Segundo,
Creo que acá es una cuestión de ver quién llega primero, porque como bien decía Gonzalo, en definitiva, los charrúas, y obviamente los compañeros no me van a dejar mentir, son de origen patagónico. ¿Sí? De hecho, había muchas diferencias físicas con respecto a otras etnias, ¿no? Los charrúas eran, por las crónicas de la época, eran figuras altas, ¿tá? Esbeltas, robustas, que lo hacía diferente a otras etnias del lugar. Y eso claramente indicaba que, al igual que otros grupos étnicos que se fueron dispersando por lo que sería hoy Argentina, el sur de Brasil, claramente eran de origen patagónico. Entonces, una cuestión de ver, la tierra es del que llega primero, porque incluso no son nativos de ahí, son de la Patagonia. Otra cosa, compañero menciona el tema también de la extranjerización de la tierra. Es interesante porque habría que meterse también en la relación de los charrúas en la época de la Cisplatina, porque bien saben ellos que los charrúas estuvieron íntimamente ligados con primero los portugueses y después los brasileños en la época de la Cisplatina, ¿sí? Porque de hecho cuando Artigas hacia 1820 es derrotado y primero se va a Entre Ríos y después al Paraguay, los charrúas no deciden acompañarlos, como si guaraníes, ¿sí? No deciden acompañarlos. Es más, hay documentos que indican que los charrúas estaban vigilando en definitiva que Artigas se fuera bien lejos, ¿sí? Y es curioso porque en definitiva en la época de la Cisplatina parece ser que los charrúas no fueron tocados por precisamente esos extranjeros. Entonces, hay también periodos en la historia que había que echarle luz a la cuestión. Por último... Si no hay un por último, paso para el otro lado, Dale. me parece. Bueno, es muy interesante la cuestión. Da para un programa entero el origen pampa de nuestra ancestralidad charrúa. Los charrúas, a lo que se les denomina charrúa, que también es un debate bastante interesante, a quiénes se nos denomina charrúas o quiénes nos autodenominamos charrúas, en qué momento histórico. Sí procedemos del Entre Ríos, pero más de 5.000 años atrás, donde acá existían otras etnias, las que son las etnias consideradas de los cerritos de indios, y hay que actualizarse, todos tenemos que irnos actualizando con respecto a estos últimos estudios genéticos. Hay cruzamiento de datos muy interesantes, los estudios de Mónica Sanz, de la antropóloga biológica Mónica Sanz, también los hallazgos de los cerritos de indios. Durante mucho tiempo se dijo que los pobladores de cerritos de indios de más de 15.000 años en el territorio, sedentarios, que tenían cultivos, que tenían domesticación de animales, que tenían un sistema religioso bastante intenso, no tenían nada que ver con los charrúas, porque los charrúas eran nómades, cazadores y recolectores, poco tecnológico, entonces no tenían nada que ver. Sin embargo, los hallazgos del arqueólogo López Mas en Cerritos de Indios, él le arrima genética de los Cerritos de Indios. Mónica Sanz compara con genética de Baimaca Pirú y compara con actuales familias de Tacuarembó, y encuentra más de un 90% de coincidencia. O sea que el relato de que los charrúas llegaron y eliminaron a todo, eso es una narrativa histórica muy, muy cuestionable y que viene con una conveniencia política muy intensa. Y el tema de los guaraníes no son pámpidos, los guaraníes vienen más del norte, y el mayor ingreso de población guaranítica en estos territorios fue cuando se aliaron con los españoles, que les fue bastante mal, porque como otras etnias, como otros pueblos del continente pensaron que aliándose con los españoles les iba a ir bien. Por ejemplo, cuando pueblos que iban contra los mayas, por ejemplo, que fueron utilizados y después masacrados. Bueno, de esa misma manera ocurrió, y de esa misma manera ocurrió también con los guaraníes que lucharon junto con Rivera, que luego en campañas posteriores también fueron masacrados. De hecho, en Salsipuedes, la mayoría de las fuerzas de Bernabé Rivera eran guaraníes. Y además las crónicas de la época dicen que Bernabé Rivera no era precisamente
un gallego rubio del norte de España, ¿no? O sea que en todo este debate hay también componentes que son bastante mezclados. O sea, no hay purezas raciales en ninguno de los lados. Pero lo que pasa es que ahí hay una cosa que es una mal comprensión, que es, si bien es cierto que, por ejemplo, en Salsipuedes hubieron batallones de guaraníes de Bella Unión y de Tacuarembó, en realidad la mayor parte del ejército no era guaraní, y están los documentos de todos los regimientos y batallones, y también de las milicias, y también había milicias criollas. O sea, no era la mayoría. Eso es una falacia histórica sacada de los pelos, como para decir, esto es un problema de indios, y o evitar hablar de la responsabilidad del Estado uruguayo y de la clase política uruguaya. Pero no era la mayoría. Y en realidad los que mandaban no eran guaraníes, eran criollos. Y estamos hablando... Y bajo intereses de criollos que nada tenían que ver con los guaraníes. Y otra cuestión, otra mentira. La mentira de el Charrúa como violador de mujeres blancas y los malones que robaban. Si fuera así, ¿por qué la mayor parte de la ascendencia indígena en el país viene por línea materna? Nada más hay un 2-3% que viene por línea paterna. O sea, acá la mezcla no es entre el varón charrúa que se agarra a la mujer blanca. La mezcla es entre el varón blanco, primero español y portugués, y después criollo y de los colonos europeos, que se agarraban a las mujeres indígenas. Entonces, esa es la verdadera mestizaje y esa es la verdadera violación. Y estamos hablando de un Estado uruguayo, que vamos al tema de la extranjerización de la tierra, un Estado uruguayo que nació a espaldas del gran proyecto artiguista federal. El gran proyecto artiguista federal que fracasó porque sus máximos líderes le dieron la espalda y lo traicionaron, y hasta existen cartas que lo comprueban, pusieron precio a su cabeza. El propio general Rivera puso precio a la cabeza de Artigas en su momento, y existen los documentos históricos. Y la cuestión es que Artigas no... Vamos a militar primero. Primera cosa. De un lado y del otro del Salsipuedes. Dos orillas. Acá, digamos, con total mesura, serenidad, con la documentación histórica como corresponde. Debo darle una mala noticia al compañero. Cuando decía que 1830, 1840 era lo mismo, prácticamente lo mismo, y debo dar una mala noticia, porque en el medio hay un pequeño detalle que se olvida, que es la Guerra Grande. Precisamente, en su momento, debo decirle que todos, absolutamente todos, en ese momento, 1831, estuvieron de acuerdo, ¿sí?, con la política de pacificar la campaña. Absolutamente todos. No solamente de acuerdo, sino que lo exigía. Y se votó en el Parlamento. Y aparte de eso, o sea, la sociedad civil, el estanciero, el pequeño y mediano estanciero, porque dejan no entrever esa cuestión clasista, cuando en definitiva Rivera tenía una popularidad muy grande, ¿sí?, entre todos los sectores de la sociedad, especialmente entre los sectores más humildes. Pero bueno, eso es aparte. Debo decirle que precisamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque Guerra Grande mediante, ahí empieza ese relato, ¿sí?, durante la Guerra Grande, ahí empieza el relato del tema de Salsipuedes con esta cuestión con fines políticos, ¿sí?, con fines políticos. ¿Por qué? Porque precisamente si uno entra a ver quiénes son los primeros, atacantes de la figura de Rivera, va a encontrar, curiosamente, que son gente, ¿sí?, que eran gobernantes, habitantes y miembros del gobierno del Cerrito. Entonces, acá no hay que ser ingenuos en darse cuenta que, en definitiva... Colorados echándole a la culpa a los blancos, capítulo... No, pero a ver, sin mencionarlos aparte. O sea, los charrúas fueron, digamos, chivo expiatorio para los blancos, para echar la culpa a los incipientes colorados. Hay una novela... Eso es lo que está diciendo hay una novela a finales del siglo XIX, La Cueva del Tigre. Sí. La Cueva del Tigre, de precisamente Eduardo Acevedo Díaz, que, dicho sea de paso, lamentablemente muchas veces las obras literarias después se las toman como el libro de historia. Es una aberración, pero bueno, eso es un capítulo aparte. Precisamente era nieto de Antonio Díaz, que fue
uno de los primeros en empezar precisamente a fustigar a lo que era la figura de Rivera. Y precisamente Antonio Díaz, o casualidad, había sido ministro, ¿no?, de gobierno de Oribe, y era uno del gobierno del Cerrito. Entonces, hay que decir todo. ¿Fueron usados por los blancos entonces, los charrúas, para montar lo que entienden los riveristas, un relato La falaz? narrativa anticolorada. No, en primer lugar hay que decir una cuestión que es, Salsipuedes siempre fue algo debatido en la sociedad uruguaya, pero callado por el sistema político, porque si no, si hablamos de Salsipuedes, lo que tenemos que hablar es que el Estado uruguayo, o sea, no solo hay que hablar de colonialismo europeo, sino que tenemos que hablar de colonialismo interno de la propia sociedad uruguaya que coloniza su propio interior. Entonces, en primer lugar, eso. Para no hablar de colonialismo interno, para no hablar de políticas de limpieza étnica, de subordinaciones raciales, preferimos no hablar, pero siempre se habló. En el siglo XIX hay muchos debates sobre el tema de Salsipuedes, de gente a favor, de gente en contra. Muchos de los que levantaban el tema de la memoria de Salsipuedes eran los blancos en su disputa contra los colorados. Eso es cierto. El problema está de los blancos, diría yo, yo como charrúa, ojalá los blancos reivindicaran más, denunciaran más el tema de Salsipuedes hoy en día. El problema es que en el siglo XX, como los blancos prefieren aliarse con los colorados en contra de la incipiente izquierda, ahí, bueno, me olvido de Salsipuedes y Salsipuedes no importa, porque ahora el enemigo son los comunistas, ¿no? Entonces, y Salsipuedes vuelve a quedar tapado. Y tenemos que ser nosotros los que reivindicamos esa memoria. Salsipuedes es anterior a blancos y colorados. Y Salsipuedes fue apoyado por el Parlamento. El Parlamento, porque durante mucho tiempo se dijo, fue solo Rivera y Rivera solito, y no fue así. Rivera fue como el gran estratega, creador de todo, del episodio, pero tuvo la complicidad de la clase política del momento. El Senado apoyó, el Senado puso el dinero para las milicias, para la comilona traicionera y para todo lo que se dio. La sociedad uruguaya, entonces, ¿celebró el episodio en su momento? Lo que ellos llaman... Hay responsabilidad de la clase política. Hay que separar sociedad uruguaya de clase política. Lo que los compañeros llaman complicidad es lo que sería un gran consenso nacional de que había que pacificar la campaña. De hecho, el que solicita al Parlamento y al presidente Rivera la pacificación de la campaña, porque era el que enfrentaba el problema en la campaña, fue Juan Antonio Lavalleja. Que Lavalleja era blanco. O sea, todas las crónicas... terminó siendo blanco. Dicen que terminó siendo blanco. Por lo tanto, no es una complicidad, sino que es un consenso nacional de la necesidad de pacificar la campaña, por lo que decía al principio, la necesidad de un país incipiente que necesitaba un sistema productivo que pudiera funcionar y hacer crecer. Ahora, perdón la interrupción, disculpame que quisiera, sí, antes de... Dale. Primero, dos puntualizaciones más. Primero, Oribe nunca va a reivindicar esto que decía el compañero, porque en definitiva Oribe va a continuar como presidente, va a continuar con la misma política, ¿sí? Porque lo de Salsipuedes, 1831, es una pequeña fotografía de todo, y cuando digo pequeña no es minimizarlo, pero sí en comprender lo que es lo que fue el desarrollo histórico, ¿tá? Hasta 1835 el Estado continuó con esa política. Y cuando se habla de Estado, hay que tomar la real dimensión de lo que se está hablando. No estamos hablando de un Estado con el aparato administrativo, burocrático, represivo de lo que hoy podríamos entender que es Estado. Estamos hablando de que, en definitiva, en 1830, muchas veces lo que se llaman las fuerzas gubernamentales peleaban, ¿sí?, con las mismas armas y con las mismas con los mismos recursos que el enemigo. Pero acá viene mi interrupción, ¿no? Sí. En definitiva, sea un Estado incipiente, era un Estado. Sí. Había una Constitución, se juró una Constitución, se creó un Estado, la sociedad se organizó en torno a ese Estado incipiente,
se tomaron las primeras medidas de creaciones de ministerios, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Guerra, en definitiva, los primeros cargos públicos, se constituyó el Ejército Nacional, pero a lo que voy es, quizá no sea excluyente el hecho de que sí existió un exterminio y de que si la sociedad en su conjunto, la sociedad que adhería a ese Estado como pacto de consenso nacional, ejerció a través de las autoridades una política que trascendió a Rivera, porque tú mismo lo decías, ¿no? O sea, si puede ser solo una fotografía, cuyo sentido era pacificar, pero cuyo resultado fue prácticamente la desaparición de la población indígena, de los charrúas. Eso es absolutamente, o sea, entiendo cómo lo planteás, pero eso es absolutamente alejado de la realidad. Primero, decir Estado está incipiente, también hay que meditar en lo que cuando puntualizamos las características del Estado, porque una de las características del Estado es la implementación legítima, el monopolio legítimo de la fuerza. ¿Sí? Eso es una característica esencial del Estado. Y hacia 1830 no hay que minimizar que, en definitiva, todos de un lado y del otro peleaban con el caballo y la lanza. Entonces, no es un detalle menor. Por algo, el siglo XIX está repleto de revoluciones y que la mayoría la ganaban precisamente los revolucionarios. Entonces, no es un dato menor. Le ganaban las caballadas, ¿no? Bueno. A medida que uno tenía buenas caballadas. Segundo. Y los fusiles armas de fuego. Y los fusiles cuando empezaron a hacerse. Claro. Sí, bueno, pero no. Por lo menos hasta la primera mitad del siglo XIX, las armas de fuego eran una rareza. No me quiero igual ahora. Eran una rareza. Porque tenemos que redondear algunos conceptos. Y pero no quiero dejar pasar, el tema del exterminio. O sea, no quiero dejar pasar eso. Porque, ¿de qué hablamos? ¿De exterminio? Cuando en definitiva, está bien, hablamos de la gran película, hablamos de acá para adelante, pero en definitiva la polémica es Salsipuedes. Y en Salsipuedes hubo 40 víctimas. ¿Eso le podemos llamar exterminio? ¿Eso le podemos llamar genocidio? Yo le pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben qué pasó precisamente, acá lo tengo anotado, el 6 de febrero de 1701? ¿Alguien sabe lo que pasó acá? 6 de febrero de 1701. ¿Sí? Sí, estás hablando de la guerra que lideran los jesuitas con un ejército guaranítico en contra de la Confederación Pampa, en donde había charrúas, pampas, pojanes, que es una guerra de 2 años. Perfecto. Pero aquí que todos los investigadores y los historiadores de verdad, ¿no? Como Iñaki, Gómez, como por ejemplo Gustavo Verdecio, como por ejemplo Jeff Ervik, dicen, la política de exterminio se instala a partir de 1750, o sea, al final del periodo colonial, y la reproduce después la sociedad criolla. O sea, la política de exterminio no es de 1700, es de casi 1800. 500 muertes hubo en esa batalla. 500 muertes. Repito, la batalla del Xi, 6 de febrero de 1702. 500 muertes. Entonces yo me pregunto, 500 muertes en la batalla del Xi. Hablamos de Salsipuede de 40. ¿Qué está pasando? Un concepto, ¿no? Porque si nos centramos en Salsipuede, si el episodio... A ver, Martín tiene en este momento puesto una remera colorada, ¿no? Que uno dice, bueno, mirá, vino alguien de la CONACHA, el Consejo de la Nación Charrúa, con una remera colorada. Pero no, la remera colorada se busca por genocidio Fructuoso Rivera. Es una remera que ustedes cuando la habrán visto se habrán sorprendido, ¿no? Es una remera potente. Se pusieron colorados. Sí. Entraron con una patada en el pecho, ¿no? Pero, y en parte se señala a Rivera porque Rivera, según el relato, abusó de la confianza que tenía con los caciques, ¿no? Que habían trabajado con él en otras campañas. Los emboscó, los convocó, los emboscó, y a partir de ahí se da lo que se entiende como la matanza de Salsipuedes. La gente de Encuentro con Rivera entiende que en las formas Rivera, puntualmente en ese episodio, obró mal o eran las herramientas de guerra de la época. Absolutamente que no, absolutamente. Primero, hay que decir que Rivera, como un caudillo de los tantos que existieron en toda América Latina, fue uno, yo me atrevería a decir que de la primera mitad del siglo XIX fue el caudillo, ¿sí?, que más respetuoso fue de la vida del enemigo.
los documentos, ¿sí? de otras batallas, así lo atestiguan. Era muy respetuoso, ¿tá? De respetarle la vida al enemigo. ¿tá? Cosas de que otros, bueno, hablaron por ahí, tú decías, el tema de, por ejemplo, hablando de criollos y indígenas, vale mencionar la batalla del desierto y la lucha del desierto en Argentina. Roca y Rosa no precisamente tuvieron esa característica. Y curiosamente, para que ustedes se sorprendan, en definitiva, hubo acá un periodo de 200 años, tanto de la época de las colonias, con los gobernadores españoles, como de los jesuitas, ¿sí? En el cual la confrontación directa, ¿sí? La confrontación directa no había dado resultados, ¿sí? Porque en definitiva, precisamente las tolderías seguían existiendo con todos los problemas políticos, económicos y sociales que causaba. Entonces, muchas veces, y esto lo tomo del historiador Padrón Fabres, que es un muy serio historiador, muchas veces el arte de gobernar no es gobernar entre lo bueno y lo malo, sino que muchas veces el arte de gobernar es entre lo malo y lo menos malo. Y en ese sentido, Rivera, que era muy astuto, de hecho se considera que era uno de los caudillos más astutos que tuvo la banda oriental, la provincia oriental, después Uruguay. ¿Después? No. Bueno, Oribe era caudillo. Otro día hacemos un debate de Rivera-Oribe. Pero precisamente, si no hay debate, era la única manera, aunque a ustedes les resulte curioso, era la única manera para evitar, ¿sí? un mayor costo de vidas humanas. Porque si era una confrontación directa en campo abierto, ahí sí el número lamentablemente iba a ser mucho mayor. Bien, tenemos que ir cerrando, pero me interesa que... Excelente estrategia. Bien. Primero traicionar a Artigas y ponerle preso a su cabeza, y después invitar al pueblo de Charrúa, a los amigos del pueblo de Charrúa, a una comilona y desarmados a arrasarlos. Excelente. Sí, me gustaría decir algo. Lo de amigos también es una falacia, porque lo de amigos está en la Cueva del Tigre. ¿Tá? Cuando Baimaca Pirú, que nunca estuvo en Salsipuedes, no hay documento que registre que Baimaca Pirú estuvo en Salsipuedes, le dice Rivera... documentos. No hay. Baimaca Pirú no estuvo en Salsipuedes. Estamos hablando de amigos viene del hermano de La Valleja, que estuvo con Charrúas cuando se enfrentó a Rivera y se tuvo que refugiar en los montes. La Valleja, bárbaro, enemigo de Rivera. Pero Martín, me gustaría decir algo muy puntual. Sí. El que ha llegado a un consenso entre las clases dominantes de la época no significa que el pueblo oriental en esa época estaba totalmente de acuerdo. Porque por algo, la primera faceta de la campaña es perseguir a los gauchos que comerciaban con los charrúas. O sea, había un objetivo de hacer una ruptura entre la población criolla, de generar un antagonismo entre, por un lado están los criollos, por otro lado está la indiada. Entonces, es falso. Que haya consenso político no significa que haya consenso social. Y una cosa es el pensamiento de las clases dominantes, que eran totalmente racistas, y otra cosa es el pensamiento en general de la sociedad. Eso siempre tenemos que salvar. Y acá estamos hablando de algo que está por fuera de las clases dominantes, ¿no? Estamos hablando de pueblos que sobrevivimos a la colonización española, sobrevivimos a la colonización del propio Estado uruguayo, ¿no? Y también esto hay que pensar, ¿por qué la primera gran política pública del Estado uruguayo es la política de privatización de tierras y el combate a la indiada? O sea, esa es la primera política pública. Y después ningún gobierno, hasta el día de hoy, hizo ninguna política de resarcimiento con la población indígena. Entonces, acá hay un problema de raíz de un consenso político que es totalmente racista. ¿Es un tema de plata, entonces? Un tema filosófico. Un tema de valores humanos y políticos. En todos los países de América Latina se reconoce a los pueblos indígenas. Incluso en Argentina, donde hay campañas iguales, se reconoce a los charrúas. ¿Por qué en Uruguay no se reconoce? Acá es porque hay un consenso racista en la matriz del Estado uruguayo.
O sea, la mayoría de las tropas de Rivera eran indígenas, así que el argumento, pero el argumento era racista criollo se cae, y respondía a los se cae criollos. por su propio peso. Digo, Bien. ese argumento se cae. Tenemos que cerrar sí, un concepto final. Y simplemente dejar para el final que decir que si tenemos hoy un Uruguay independiente, si tenemos un país organizado, un país libre, una libertad de prensa para poder usar estos micrófonos, aún para hablar en contra de Fructuoso Rivera, es gracias a Rivera. Bien. Una vez más los colorados se quedaron con la última palabra. Vamos a cerrar. No, bueno, en ¿Tenemos realidad, un país libre e independiente? en realidad no, ¿Es entre real comillas. eso? Sí, yo no, ¿Eso es real? me gustaría también de la ¿Todos parte somos esta, iguales ante la ley? de esta Sí, parte, señor. ¿No existe me gustaría racismo? que los cuatro pudiéramos No hablar existe- porque luchamos contra eso. yo me gustaría plantearle a la mesa ¿De los galanes, no? y a la mesa y al oyente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando actualmente, hoy? Que historiadores como Braco, como Borges o Chagas, que sinceramente, precisamente, ni son colorados, ni digamos, tienen un apoyo hacia Rivera, que precisamente dicen que la palabra genocidio está mal aplicada. Está mal aplicada. Y le dejo la puntita para otro debate. Bien. Hoy por hoy, Exterminio, siglo XXI, tampoco exterminio, no, tampoco tampoco. exterminio. Matanza. Matanza. 40 personas Puro estamos cariño. hablando. 40 personas. A ver, estamos hablando. A ver, no, pero vamos a plantear en el contexto, estamos en una. Tenemos que cerrar, siglo tenemos que cerrar. XIX. Siglo XIX. Y cuando se le pega a Rivera, se le pega al Partido Colorado. Bien. Guste o no guste. Javier Suárez y Gonzalo Arias por parte del encuentro con Rivera y Martín Delgado y Ciro Chonic por parte del CONACHA. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muy, muy enriquecedor. Sí, Muy sí, amables sí. por las invitaciones y a las órdenes. Bien. Maripil, muchas gracias por este espacio. Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Fácil desviarse.